En la tarde de hoy nos acompaña el doctor Raúl Cataño. Tenemos la oportunidad esta tarde de poder compartir con él la pensión de vejez de alto riesgo. El tema de la pensión de alto riesgo no es tan común, no es tan del pueblo, porque no todo el mundo tiene esa actividad de alto riesgo. Entonces vamos a hablar primero de unas generalidades, vamos a hablar primero del régimen pensional, del régimen pensional ordinario en Colombia, vamos a hablar también del primer régimen pensional de alto riesgo, del segundo régimen pensional de alto riesgo. En la medida que vamos hablando, vamos a hablar de una sentencia importante, que es la sentencia C651 del año 2015, en la cual hace un estudio frente al acto legislativo 01 del 2005 para no negar ese tipo de pensiones. Vamos a hablar también un tema de los pagos a la seguridad social por parte del empleador, los cuales tienen que tener una adición al pago adicional a la seguridad social cuando la persona trabaja con alto riesgo. Entonces espero pues que la charla sea amena. Pues de todas maneras es un tema que puede ser un poco tedioso para la gente, pero la idea es que lo hagamos dinámico, que lo hagamos, si tienen preguntas, obviamente con todo el gusto vamos a resolverlas, y espero que acá existan personas que estén cotizando por alto riesgo, sobre todo que Comedal es una entidad, una agremiación importante frente al tema de médicos y de pronto radiólogos, tema de esos temas que manejan con productos ionizantes. De pronto podría haber ese tema de alto riesgo. Esta charla estaba programada para los 8 días pasados, creo que fue. Para el 28 de abril, doctor. Pero lastimosamente por el tema de los disturbios y las protestas, ese día no pude salir de la oficina sino hasta por la noche, cuando ya habían destruido el banco que queda debajo de esta oficina. Pero bueno, entonces acá estamos. Vamos entonces con el temario. El temario son generalidades, régimen pensional ordinario, el primer régimen pensional que fue consagrado en el acuerdo 049 del año 1990, el segundo régimen especial de riesgo, el tercer régimen, hasta dónde está el tema del régimen pensional, y también miran hasta qué año está disponible el régimen pensional de alto riesgo. Entonces vamos a empezar con la presentación, doctor, para ir acomodándonos al tema. Por supuesto, doctor. Aquí voy a estar muy pendiente. Le voy a presentar entonces en pantalla y voy a estar muy pendiente también de las inquietudes de nuestros asociados. Sí, se estaba viendo y se fue la presentación. ¿Aló? Sí, ¿sí me escuchan? Sí, lo escucho, muy bien. Ya le voy a poner la presentación, doctor. Aquí está. Bueno, sí, muchas gracias. Listo, doctor. Bueno, vamos a empezar un poco con las generalidades. Vamos a pasar al temario, generalidades. Entonces, primero, la pensión de alto riesgo tiene una finalidad, y esa finalidad pues obviamente está consagrada por el legislador. Antes había una norma que fue consagrada por el Ejecutivo. Recordemos que a partir de la ley, a partir de la Constitución del 91, esas normatividades les corresponden especialmente al legislador, pero el legislador está en esa posibilidad de otorgarle facultades al Ejecutivo para expedir decretos, en los cuales se pueden regular temas normativos, ¿cierto? Y además también son decretos reglamentarios que pueden dar aplicabilidad a determinada norma. Entonces, la finalidad del alto riesgo viene incluso antes de la Constitución del 91, con el acuerdo 049 del 90, que fue aprobado por el decreto 58 de ese mismo año, en el cual en esa época el Seguro Social, que era una entidad extremadamente grande con una amplia cobertura, tenía y regulaba el tema de los accidentes de tránsito, de los accidentes laborales como las ARL. También tenía el tema de la salud, y además también tenía el tema de las pensiones, y entre esas el artículo 15 estaba consagrando la pensión especial de alto riesgo. Con el advenimiento del crecimiento de la población, pues obviamente se ha venido restringiendo las garantías, por decirlo así, por el tema del financiamiento del sistema. Se han venido
generando unas restricciones a medida que va pasando el tiempo, porque la población ha venido creciendo y pues realmente la economía no ha venido creciendo al mismo nivel, y por eso se crea el Acto Legislativo 01/2005, en el cual hace que el alto riesgo, que la pensión especial de alto riesgo cada vez se vaya reduciendo. Pero ¿cuál es la finalidad de esa pensión? La finalidad de esa pensión es que las personas que trabajan en actividades de alto riesgo, en los cuales se les está disminuyendo esa expectativa de vida, en los cuales por tener exposición a altas temperaturas, en los cuales por tener exposición a temas ionizantes, ha venido generando una pérdida de su expectativa de vida saludable, y por tal motivo, pues obviamente los trabajos de alto riesgo lo que generan es que exista prevista por el Estado la posibilidad de que una persona se pensione anticipadamente siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la norma para poderse pensionar con alto riesgo. Entonces tenemos unos fundamentos constitucionales. Esos fundamentos constitucionales están consagrados en la Constitución del 91, en el cual establece que existe pues obviamente esa posibilidad y esa cobertura y esa protección a esta gente que realiza esa actividad, que alguien la tiene que realizar y que la Constitución como tal la protege. La protege tanto que muchas veces empleadores no cotizan con alto riesgo a gente que está realizando esa actividad de alto riesgo, y el Seguro Social, hoy con pensiones, tiene esa obligación de hacer ese cobro a ese empleador que no está cotizando por alto riesgo. Nosotros tenemos acá una serie de demandas en las cuales el empleador omitió esa cotización adicional a esas personas que están ejerciendo esas actividades, por ejemplo, están en altas temperaturas, por ejemplo, están trabajando en socavones, que son esas actividades que generan alto riesgo. Esas actividades que generan alto riesgo vinieron a ser introducidas por el decreto 1281 del 94, sin embargo, anteriormente en el primer régimen no existía ese decreto, esas restricciones. Entonces la justificación es para la protección de aquellos trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo, entendiendo por actividades obviamente de alto riesgo aquellas en las cuales la persona le implique una disminución en la expectativa de vida saludable. Esa es como la finalidad, ese es como el objeto y la justificación del alto riesgo. Entonces, ¿qué actividades se generan con alto riesgo? Hay unas actividades que se generan con alto riesgo que son las siguientes: la gente que trabaja en minería, la gente que trabaja prestando los servicios en socavones o en subterráneos, la gente que trabaja, que implica una exposición a altas temperaturas por encima de las permitidas por los valores permisibles por las reglas de salud ocupacional. También están el tema de la gente que trabaja con exposición a radiaciones ionizantes, como el tema de los rayos X. También está la gente que trabaja con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas, como el tema del asbesto. Recordemos que el tema del asbesto ya fue prohibido por Colombia este año, pero pues obviamente ese asbesto sirve, por ejemplo, la gente que trabaja en el tema con el tema de las llantas, con la gente que realiza el tema de las tejas, esos materiales en cierta forma tienen asbesto, ¿cierto? Entonces, esos son sustancias cancerígenas, y por ser unas sustancias cancerígenas, pues obviamente tiene una regulación especial cuando la gente trabaja expuesto a dichas sustancias. También está una actividad de alto riesgo, está la actividad de alto riesgo de la gente que trabaja en la aeronáutica civil, pero no a todo el mundo, sino los que están en actividades de técnicos aeronáuticos que son controladores del tránsito aéreo. Y esa gente, pues obviamente también se le genera un tema de alto riesgo. También están de alto riesgo los bomberos, pero no todos los bomberos. Están los bomberos que están expuestos pues como a apagar incendios, el tema pues como a extinción de incendios, que tienen que trabajar a alta temperatura, que obviamente tiene de pronto una pérdida de la vida. También está el alto riesgo la gente del INPEC, pero eso va después con otra norma que no está acá para las personas como civiles que trabajan en alto riesgo. Y también están obviamente con la ley, la norma 1562 del 2012, que es la que regula
las ARLs, es la que regula el tema de los oficios, los accidentes laborales, empieza también hablando de los bomberos. Entonces, tenemos los artículos constitucionales, también hay un ámbito internacional con unos convenios de la OIT, sobre los cuales están, acá los tengo relacionados, el convenio 155, el convenio 161 y el convenio 187. Esos convenios, pues obviamente esos convenios son frente al tema de sobre la salud de los trabajadores, sobre los servicios de la salud del trabajo, sobre el marco profesional de la seguridad social en el trabajo y frente al tema de la protección para la gente que trabaja con radiaciones y sobre el tema del cáncer profesional. Incluso en el mundo llegan a sufrir accidentes laborales muchas personas. En estos días estábamos haciendo un estudio frente al tema de los accidentes en minas y en socavones a nivel mundial, y realmente esta entidad como China, como es el país China, genera un número alto de accidentes en tema de alto riesgo. La gente que trabaja en minería ya en el país de China, existen un sinnúmero de accidentes frente al tema. Entonces, tenemos esos convenios que son ratificados por Colombia, que se pueden incluso entrar a demandar en el momento en que entramos a demandar esos tipos cuando la persona le niegan la pensión por alto riesgo, que eso es lo que vamos a hablar un poco más adelante, frente a cuando estemos con los regímenes que cobijan el alto riesgo y los requisitos que existen para cada uno para poder vincular al empleador y a el seguro social, hoy con pensiones. Recordemos que la gente que está en los fondos privados, las cotizaciones en los fondos privados no dan pensión de alto riesgo. Los fondos privados no dan pensión de alto riesgo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta para la gente que está interesada frente al tema de acceder a una pensión de alto riesgo. Entonces, con la creación de la ley 100 del 93, el preámbulo define que la seguridad social es un conjunto de instituciones, normas y procedimientos, así tal cual, eso es textual del preámbulo, en donde dispone que la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida conforme a los preceptos constitucionales y legales, buscando proporcionar una cobertura de manera integral de las contingencias que pueden menoscabar la salud y la capacidad económica de los habitantes. Por eso acá estamos hablando del tema general. Recordemos que con el tema de la seguridad social, lo que se busca es proteger la salud de los habitantes, proteger la pensión, proteger también, además, unos riesgos laborales. Entonces, cuando empieza el tema de la seguridad social en Colombia, lo que se busca es cubrir tres riesgos. La seguridad social en pensiones busca cubrir tres riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? La pensión de vejez, la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivientes. Entonces, dentro de la pensión de vejez existen unas pensiones especiales. Y esas pensiones especiales tenemos la pensión especial de alto riesgo, también tenemos la pensión especial de madre o padre cabeza de familia, que es cabeza de familia y que tenga un hijo en estado de discapacidad. Esa persona también podría tratar de solicitar una pensión, por decirlo así, antes de cumplir los 57 años si es mujer, o antes de cumplir los 62 años si es hombre. Lo mismo pasa con el tema de la pensión de alto riesgo. Si yo tengo la densidad de semanas suficientes cotizadas para aplicar a mi pensión especial de alto riesgo, yo puedo incluso a los 55 años solicitar una pensión especial por el tema de que estuve siempre expuesto a una actividad de alto riesgo. Después viene la ley 100, consagraba el tema de la ley 100 consagró mucho tiempo el tema de los accidentes laborales. Sin embargo, devolvámonos a la anterior. Sin embargo, solo a raíz de la norma 562 del 2012, esa estipula el Sistema General de Riesgos Laborales, que es el conjunto de entidades, tanto públicos y privadas, normas y procedimientos y disposiciones de salud ocupacional que se encuentran destinados a prevenir y a proteger a los trabajadores. Entonces, tienen dos finalidades como tal. Es, primero que todo, prevenir el accidente del trabajador y segundo, en el momento en que el trabajador tenga ese accidente, tener un respaldo
para que el empleado, así hay una responsabilidad objetiva y la persona lo único que tiene que demostrar es que existió un accidente para que le sea reconocida una pensión de invalidez de origen profesional, que es diferente a la pensión especial de alto riesgo, sino que es bueno hablar de estas generalidades. No podemos confundir el tema de la pensión especial de alto riesgo por erradicamiento de actividad de alto riesgo a una pensión de invalidez de origen laboral, ¿cierto? Y hay una responsabilidad, con ese seguro, lo que cubre ese seguro, las ARLs, es con una responsabilidad objetiva. Lo único que tendría que demostrar el empleado es simplemente el accidente y una pérdida de la capacidad laboral superior al 50% para poder reclamar esa pensión de invalidez. O si fue inferior al 50%, pues obviamente su prestación económica. Pero entonces con la ley 1562 lo que pretende el legislador es prevenir los accidentes y una vez ocurrido el accidente, pues obviamente que esa persona quede protegida conforme lo consagra la ley 100 del 93. Pasemos a la otra. Entonces, hay actividades en las empresas que pueden afectar directamente en proporciones al trabajador en su salud, ¿cierto? Entonces, esas actividades son actividades de alto riesgo y por tal motivo el decreto 1292 que clasifica, hay una clasificación de empresas en las cuales las actividades son de alto riesgo. Sin embargo, no todos los empleados ejercen esa función de alto riesgo. Miremos el ejemplo, miremos como ejemplo el tema de los bomberos. No todos los bomberos van a tener una pensión especial de alto riesgo porque no todos se dedican al tema de apagar incendios y el tema pues de exponer su vida frente al tema de los accidentes que pasan y que ellos están obligados a responder y a proteger. Además también recordemos el tema de la gente que trabaja en la minería, que es muy claro, dice, los que estén expuestos, los que estén siempre trabajando dentro de los socavones, esa gente está expuesta y por tal motivo esas empresas tienen que tener una cotización adicional frente al tema de alto riesgo. Entonces es importante que la gente entienda esa situación. La clasificación de la empresa se entiende por clasificación de empresas, el acto por el medio del cual el empleador clasifica a la empresa de acuerdo con la actividad principal dentro de la clase de los riesgos que correspondan y determina, y por tal motivo incluso tienen un pago adicional frente al tema de la ARL dependiendo de la clase de riesgo. Entonces hay 5 clases. Entonces hay clase 1, frente al tema de la cotización, y la cotización simplemente sería el valor mínimo es 0.348 y el valor máximo 0.66. En cambio, cuando estamos en clase 5, el valor de la cotización sería 3.2 frente al tema del ARL y el valor máximo 8.77. Dependiendo de la intensidad del alto riesgo. Y esas actividades económicas están consagradas en el decreto 1607 del año 2002. Entonces, ese decreto, hay un decreto de riesgos laborales que es el decreto 1477 del año 2014, en el cual nos habla sobre las tablas de enfermedades laborales. Entonces, ahí nos hablan de enfermedades laborales, radiaciones ionizantes, temperaturas extremas, cáncer de origen laboral, enfermedades de ojo, el tema del asbesto. Entonces, acá vamos a hacer una diferenciación. ¿Por qué? Porque entonces el decreto 1477, que es el que nos habla frente al tema de las enfermedades laborales, establece que esa exposición esa exposición a una radiación ionizante o a una temperatura extrema superior a los límites permitidos por las normas de seguridad y riesgos en el trabajo es en el momento en que la persona padece de una invalidez, que la persona se le genera una invalidez, por ejemplo, que la persona le da cáncer por el tema de la profesión, por el tema de estar expuesto en el trabajo con el asbesto y recibe esa enfermedad. Entonces acá nos separamos frente al tema de alto riesgo de la pensión, porque es la pensión de vejez, es la pensión de vejez de alto riesgo. Pero acá estamos hablando ya de una pensión de invalidez de origen laboral, lo que estábamos hablando frente al tema de la ley, frente al tema de la ley 1562 del 2012, que establece el tema, estipula la enfermedad de riesgos laborales. Entonces,
Cuando la persona tiene una enfermedad, tiene un cáncer laboral, de origen laboral, cuando la persona está expuesta a radiaciones ionizantes, cuando la persona tiene, por ejemplo, por estar expuesto al asbesto, también sufre una enfermedad, acá ya no hablamos de la pensión especial de vejez por alto riesgo, sino que simplemente se mira el decreto 1477 y establece que esa es una enfermedad que está, ahí está el decreto 1477, que está consagrada en ese decreto y que por tal motivo la persona tiene derecho a esa pensión de origen laboral. Realmente muchas veces es complicado en los estrados judiciales. Nosotros hemos tratado de pelear o litigar, por decirlo así, esas enfermedades laborales y realmente a veces uno se siente muy frustrado porque a pesar de tener muchas evidencias entre las ARLs y el empleador se protegen en esa situación y muchas veces el empleado siendo la parte débil de la relación, no se logra poder demostrar esa relación causal entre el origen del cáncer y el origen del cáncer en consecuencia de su actividad laboral. Incluso en la oficina tuvimos la otra vez un caso de un señor en el cual estuvimos trabajándole por un tema de una enfermedad respiratoria porque él estaba expuesto a unos químicos, los cuales le afectaron sus pulmones y por tal motivo todo el tiempo ya estaba respirando con oxígeno. Presentamos la demanda, presentamos un dictamen pericial. La demanda se tiene que presentar con un dictamen pericial, hace un médico experto en el tema. Sin embargo, el juez, sabiendo que existe una libertad probatoria, no hay una tarifa legal de pruebas, acogió un dictamen diferente, un dictamen en el cual simplemente decía que porque la persona era obesa se le podía generar de pronto un tema de dificultad respiratoria, y lo cual dejó pues obviamente al juez con ganas de decir que no era una enfermedad de origen profesional y que por tal motivo la pensión de invalidez se iba a reconocer de origen común. Hay una diferencia abismal pues en el tema de cuando la persona se pensiona por pensión de invalidez de origen común o como por pensión de origen laboral. ¿Por qué? Porque por lo general la pensión de origen laboral va a ser mucho más cuantiosa que la pensión de origen común. Y otro punto a favor, que la persona en el momento en que cumple la edad, si sigue cotizando, puede recibir dos pensiones, una de alto riesgo, una pensión de vejez y la pensión de invalidez de origen común. Si tienen preguntas, si tienen alguna inquietud, pues obviamente vamos también respondiendo para que la gente pues obviamente no se vuelva esto muy monotemático ni todo el tiempo que escuchando pues mi voz. Sin embargo, doctor, ahí con estamos su permiso. Sí, señor. Aquí sí. Tengo una inquietud que nos socializa la doctora Adriana. La doctora Adriana dice, buenas tardes. Cuando se manejan pacientes con tuberculosis, ¿tiene alguna protección? Ese tema, muy buena pregunta, pero realmente no está catalogada ahí en el tema de alto riesgo. Sí, porque ¿cuáles serían las actividades que establece la norma de alto riesgo? Antes con el decreto 158 estaba esa posibilidad y el Seguro Social hacía un estudio y determinaba si estaba en alto riesgo o no estaba en alto riesgo. Pero después, obviamente, cuando viene el decreto 1281 y después viene el decreto 2090, que es el actual que está rigiendo, que es del 2003, que iba solamente hasta el año 2014, pero se prorrogó, se amplió hasta el año 2024, bajo el decreto 2655, pues obviamente nos dice cuáles son las actividades de alto riesgo. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las actividades de alto riesgo? Acá están textuales las actividades de alto riesgo. Los trabajadores en la minería que implique prestar el servicio en socavones o en subterráneos. Trabajos que impliquen exposición a altas temperaturas, por encima de los valores, por encima de los valores permisibles y determinados por normas técnicas de salud ocupacional. Trabajadores con exposición a radiaciones ionizantes. Trabajadores con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas. De pronto, si la persona trabaja con exposición a sustancias cancerígenas, el empleador está en obligación de cotizarle por alto riesgo. Recordemos que es el empleador el que tiene que cotizar por alto riesgo. Muchas veces llegan a la oficina y
y dicen, bueno, yo tengo la posibilidad de pensionarme por alto riesgo, y uno va a ver y el empleador no está haciendo las cotizaciones como lo establece la norma. No realiza las cotizaciones de 6 puntos adicionales frente al tema de la cotización normal. ¿Para poder qué? Para poder que el sistema no, por decirlo así, no colapse financieramente, ¿cierto? Tenemos otras dos actividades de alto riesgo. Pasemos a la diapositiva. Que yo les había hablado antes, también está el tema de los controladores del tránsito con la licencia expedida reconocida por la Oficina de Registro de Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil o de conformidad con las normas vigentes. Tenemos también los cuerpos de bomberos, también tenemos el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el INPET. Ellos tienen una normatividad que es la Ley 32 del 82, el cual pues obviamente se aparta un poco de los decretos que vamos a hablar más adelante, pero esta gente también tiene esa pensión de alto riesgo. Ellos lo único que tienen que demostrar es que trabajaron 20 años y que tienen los 55 años de edad. Bueno, entonces vamos a hablar un poco más del tema de los regímenes que establecen el alto riesgo, ¿cierto? ¿Quiénes trabajan acá con este tema de alto riesgo, que se hayan visto acá involucrados frente al alto riesgo? A ver, preguntemos. Sí, doctor, vamos a estar pendientes de las respuestas por parte de nuestros asociados. Mientras tanto, el doctor Jaime quiere preguntarle a qué edad o a los cuántos años de trabajo se pensiona una persona que trabaje en actividades de alto riesgo. Vea, el valor mínimo son 55 años de edad y tiene que tener 700 semanas. Eso se respondió, lo va a responder ya, pero pues obviamente a medida que se va avanzando en la exposición se va aclarando ese tema, porque como son tres regímenes que consagran alto riesgo. Entonces, el actual establece que tiene que tener 700 semanas cotizadas en alto riesgo, sean continuas o discontinuas, y además de ella tener como mínimo 55 años de edad, ¿cierto? Pues por cada 60 semanas se le va descontando el año. Entonces ahí vamos a ver al final de la diapositiva, tengo una tabla en la cual se le puede abrir la mente a la gente para que tener en cuenta si están cotizando en alto riesgo y se pueden pensionar con alto riesgo. ¿Listo? Doctor, eso quiere decir, el doctor Gilberto quiere preguntar, según lo expuesto hasta aquí, los empleados y médicos que trabajan con rayos X se pensionan con las 700 semanas. No con 700 semanas, son mínimo 700 semanas en alto riesgo, pero tiene que tener 1300. O sea, eso es un tema que es complicado. Ahorita vamos a mirarlo. Entonces, cuando la persona tiene 700 semanas y de las 1300 se le empieza a descontar. Por eso es que está hablando esta sentencia 651, habla mucho del tema de la estabilidad financiera del sistema, porque el acto legislativo lo que trata de tumbar son todas esas normas y todo el tema de transición. Y siempre argumentando que el sistema no es viable financieramente. Pero, hombre, ¿cómo no va a ser viable una pensión de alto riesgo una persona que está en exposición de su vida? Pues o por lo menos hay una degeneración de su salud, en el cual hay una cotización adicional y en el cual se le exige mínimo 700 semanas cotizadas por alto riesgo. Entonces, por lo general, la persona que tenga 1030 semanas y 700 semanas cotizadas en alto riesgo se va a pensionar a los 55 años. Entonces, yo tengo 1300 semanas y tengo 55 años y esas 1030 semanas tengo 700 en alto riesgo, me puedo pensionar. Y a medida que voy subiendo, me voy descontando años hasta lo mínimo que es 50. Entonces, vamos viendo, listo. Entonces, la sentencia C51 del 2015 establece que la pensión de vejez por alto riesgo responde justamente a la necesidad de proteger de forma especial a quienes por la profesión o ocupación que ejercen están sujetos a una disminución de su expectativa de vida saludable. Tanto es así que por eso se establece que hay unas actividades, pues cuando la persona queda inválida, inmediatamente la pensión es de origen laboral. Entonces hay un tratamiento pensional uniforme en materia y no se podría desconocer pues obviamente que existe, que esa pensión se va a erradicar
y si se radica, pues obviamente sería de manera injustificada. Pasemos a la otra diapositiva, por favor. Entonces, el primer régimen especial de alto riesgo. Entonces, el primer régimen especial de alto riesgo es el acuerdo 049 del decreto 58 del 90. Entonces, en el artículo 15 establece que para la aplicación de ese artículo, las dependencias de salud ocupacional del IS calificarán cada caso y cada actividad concreta y dependiendo de la investigación y sobre la habitualidad y los equipos utilizados y la densidad de la exposición, se va a determinar si la persona trabajaba en alto riesgo o no trabajaba en alto riesgo. Entonces, la dirección del Instituto de Seguros Sociales, mediante una resolución motivada, podría ampliar y actualizar las causas que originan la pensión de vejez especial, pero hay un concepto técnico de la Subdirección de Servicios de Salud a través de la Dirección de Salud Ocupacional. Todo eso lo hacía esa entidad, el Seguro Social. Entonces, el régimen especial, entonces mire que yo en el encabezado estoy hablando del régimen especial de pensiones de alto riesgo y a medida que se vayan avanzando las diapositivas, se va hablando de primer régimen, segundo régimen, para que la gente lo tenga ahí pendiente. Y de lo difícil que es el tema del régimen de alto riesgo, porque cuando entra en vigencia el segundo decreto y nos hablan de un determinado mínimo de semanas, nos habla que son 500 semanas, es imposible que la gente accediera a esas 500 semanas porque lo que daba desde el 94 hasta el 2003, que fue el que empezó, hasta el 26 de junio, que fue el que empezó el decreto 2090, que es el que está actualmente vigente, que se amplió por el decreto 2655, no da ni siquiera las 500 semanas. Entonces, por eso es que se habla de una transición frente al tema de los regímenes especiales de alto riesgo, que lo vamos viendo a medida que vamos pasando de cada régimen. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para poder? Entonces, ya sabemos quiénes son las personas que están en esa actividad de alto riesgo, ¿cierto? Solo son ellos a los que se aplica la actividad de alto riesgo, a ninguna otra persona adicional. Entonces, antes de la creación de la edición del 93 estaba el decreto 758 del 90. Ese decreto 58 del 90, en el artículo 15, establecía quiénes eran las personas que tenían posibilidad al decreto al alto riesgo. No existía un mínimo de edad, para acceder a la pensión de alto riesgo. Lo único que existía era que la persona cotizara 750 semanas trabajadas por pensión de alto riesgo y por cada 50 semanas implicaba una disminución de un año. Entonces, 60 años hombres y 55 años las mujeres. Y esa disminuía, cuando la persona tenía 750 semanas, comenzaba a disminuir. Y es que, ¿qué pasaba en este caso? Recordemos que la gente que se pensionaba con el decreto de 58 del 90, se podía pensionar hasta con un 90% en el IBL, en el ingreso base de liquidación, y la persona se podía pensionar con 1000 semanas o con 500 semanas. Obviamente, por alto riesgo no se podía pensionar con 500 semanas porque le exige como mínimo 750 semanas. Pero la persona si tenía 750 semanas cotizadas por alto riesgo, ¿cierto? Y todo ese tiempo fue cotizado por alto riesgo, se podía disminuir y la persona se podía pensionar incluso antes de los 60 años, incluso por debajo de los 50 años de edad. Pero la tabla de reemplazo no iba a ser del 90%. Entonces, ¿a quiénes se les aplicaba o a quiénes se les aplicó esa pensión o ese decreto 758 del 90 y hasta cuándo se aplicó? Eso fue aplicado a la población beneficiada hasta el 23 de junio del 94 y en los mismos términos que consagra la edición del 93. O sea, ahí empieza la primera transición. Cuando una persona venía trabajando con alto riesgo y estaba bajo el decreto 158 del 90, al 23 de junio del 94, la persona tenía que tener 35 años o 40 años de edad, ¿cierto? Para poder, y estar cotizando con alto riesgo, para poder que se le aplicara el régimen del decreto 58 del 90. ¿Por qué esa fecha? ¿Por qué estamos hablando de esa fecha, del 23 de junio del 94? Porque en ese 23 de junio del 94 comienza otro decreto, que es el 281 de ese año. ¿Qué pasa en el año 94? En el año 94 empieza a regir la ley 100 del 93.
Como empieza a regir la ley 100 del 93, esta ley 100 del 93 ya nos habla del sistema general de pensiones. Y dicen que todas las personas se van a pensionar con 1000 semanas a partir del año 94, los que no están en transición, y entonces que va a subir desde el primer año sube 50 semanas y 25 semanas cada año, hasta el 2014, ya en el 2015 empieza con 1030 semanas, y la persona tiene que tener 62 años de edad si soy hombre, y 57 años de edad si soy mujer, y 1300 semanas cotizadas al sistema general de pensiones cuando hablamos el régimen de prima media con prestaciones definidas, porque también obviamente está el régimen de ahorro individual con solidaridad. El régimen de ahorro individual con solidaridad estaba también la posibilidad de pensionarme por alto riesgo frente al decreto, pero sí estaba cobijado por el decreto 1281 del 94. Sin embargo, como la pensión en el fondo privado es totalmente diferente a la pensión en el fondo público, ya después cuando viene el decreto 2090 del 2003, establece que solamente el Seguro Social en esa época, hoy Colpensiones es la entidad que va a pensionar bajo la modalidad de alto riesgo, y establece que quienes deseen pasarse para Colpensiones, obviamente teniendo determinadas características, pueden retornar al régimen y pensionar al régimen de prima media con prestación definida y pensionarse con alto riesgo. Entonces, mínimo 750 semanas trabajadas con alto riesgo. Sí, es importante tener en cuenta ese número. Sin embargo, recordemos que en el decreto 58 no establecía, este decreto 758 no establecía qué actividades eran las de alto riesgo. Entonces, como este decreto no establecía qué actividades eran las de alto riesgo, la persona, por ejemplo, la pregunta que hacía la doctora, que la persona estaba expuesta, por ejemplo, a gente con tuberculosis todo el tiempo y trabajaba con gente de tuberculosis, pues llegaba el Instituto de Seguros Sociales y hacía el estudio frente al tema del alto riesgo que tenía la persona, y podría incluso calificar como una pensión de alto riesgo, porque es que este decreto 158 no establecía qué actividades eran de alto riesgo, eso vino después. Por eso es que este decreto 58 era un poco más favorable y más benévolo frente a los otros dos decretos que vinieron posteriormente a este. ¿Por qué? Porque no tenía una tabla de determinar cuáles eran las actividades de alto riesgo. Pasemos a la segunda diapositiva, donde tengo más especificaciones frente al tema. Entonces, condiciones. Se disminuiría la edad por cada 50 semanas adicionales a las 750 semanas adicionales. Sí, solo con estas se tiene derecho. Entonces, y así va, y esta misma regla se respeta en los otros dos regímenes, obviamente con 700 semanas, acá le quitan, en los otros dos regímenes le quitan 50 semanas, y no hablan de 750 semanas, sino que nos hablan solamente de 700 semanas, pero son adicionales, recordemos, adicionales. Entonces yo tengo que tener 700, entonces yo tengo 700 semanas al día de hoy, tengo 1030 semanas, yo me podría pensionar con alto riesgo, pero para disminuirme, tengo que ir cotizando adicionalmente para tener en cuenta el alto riesgo. Por lo general, muchas veces, la gente que es beneficiada de esta pensión especial de alto riesgo son la gente que terminó trabajando en alto riesgo. Pocas veces se le da a la gente que empieza trabajando con alto riesgo y cambia pues como de actividad. En estos días salió una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, una sentencia muy interesante en la cual a una persona que estaba ejerciendo la actividad de alto riesgo se le despide sin justa causa, se logra el reintegro, la persona está cesante un tiempo, entonces cuando estuvo cesante, la persona demanda, cuando la persona estuvo cesante y el juez condena a pagar la pensión y pues obviamente todas las pensiones sociales, lo que se llaman brazos caídos, el empleador paga la pensión, pero no la paga con alto riesgo, sino que la paga de manera normal. Recordemos que esa cotización es diferente. En el decreto 58 no existía, pues obviamente, esa cotización especial, no existía esa cotización especial. Retomando el tema de la sentencia, la Corte hace un estudio y dice, vea, como lo tiene que reintegrar al trabajo, usted tiene que considerar esa pensión de alto riesgo, porque a pesar de que la persona dejó de estar en esa actividad de alto riesgo,
El efecto jurídico de la sentencia, que es sin solución de continuidad, es como si la persona hubiera seguido trabajando en alto riesgo. Y así la Corte Suprema reconoció esa pensión. Esa sentencia es de este año. Yo se la voy a mandar al doctor Anderson para que ustedes la tengan, la lean y la analicen. Yo sé que acá casi todos son médicos, pero es un tema que es, pues, obviamente académico y es bueno saber, pues, todas estas cosas. Por ejemplo, la charla pasada que estuvimos frente al tema de la ineficacia de la afiliación, mucha gente tenía esa inquietud porque muchos están en el fondo privado. Acá es un tema que nos sirve a nosotros para el tema del conocimiento en general. Y ya los médicos, obviamente, que están expuestos a esas radiaciones ionizantes, pues obviamente ya saben que tienen que fijarse en esa historia laboral, a ver si el empleador está cotizando por alto riesgo. Doctora, listo, de todas maneras. Sí, qué pena con Sí. usted aprovechando esta pausa. El doctor Jaime pregunta, ¿los médicos radiólogos se pensionan a los 55 años o solamente los técnicos en radiología? Bueno, hay que mirar si el médico también está expuesto a esas radiaciones. No distingue, la norma no distingue qué actividad, con cuál es el profesional que establece, cuál es el profesional que tiene que hacer esa actividad. Si el médico está expuesto o la persona que esté expuesta a esas radiaciones ionizantes, el empleador está en la obligación, independientemente de la profesión, de cotizarle, porque es que la persona esté expuesta. O sea, acá partimos no tanto, acá partimos de la realidad del trabajo, ¿cierto? Acá partimos de un principio de la realidad. Entonces, independientemente el título que ostente la persona o el nivel profesional que ostente la persona, acá lo que se mira es si la persona está expuesta a esos factores que generan de pronto que la expectativa de vida saludable se vaya desmejorando. Eso es lo que se mira, no tanto si es el médico, si es el técnico, o sea, es la actividad como tal que está haciendo. Por ejemplo, si el médico está expuesto, tiene que el empleador realizar las cotizaciones especiales para que se pueda pensionar con alto riesgo. Es por el factor de riesgo que tiene la persona, no tanto por la profesión. Y así se dan todos. Por ejemplo, vea a los bomberos. Si el bombero está en ese factor de riesgo, el empleador tiene que estar cotizándole. Lo mismo con el tema de los controladores aéreos. Lo mismo con la gente del INPEC. Entonces, que la persona esté expuesta a esa situación que le genere el alto riesgo, porque hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia que dice, bueno, es que la actividad, por ejemplo, Goodyear, o por decirlo así, Goodyear, que es una empresa que fabrica llantas. Entonces esas llantas tienen un montón de químicos complicados, entre esos el asbesto, y no cualquier persona va a tramitar una pensión de alto riesgo por el hecho de trabajar en Goodyear, no. Si yo estoy trabajando en una empresa que se dedica a eso, por ejemplo, la gente que trabaja fundiendo oro, entonces el presidente pues obviamente no está cotizando por alto riesgo o el representante legal, sino que es el que está en el factor que le genera una disminución de su vida saludable. Esa es como tratando de responderle al doctor para que lo tenga en cuenta. Listo. Recordemos pues que el tema de alto riesgo pues es un tema que son apenas 3 regímenes y es muy claro frente al tema, ¿sí? Entonces vamos a pasar de pronto al régimen de transición consagrado en el decreto de 50, consagrado al cambio del decreto 1281 que les estaba hablando anteriormente. Entonces Colombia siempre nos habla de transición a medida en que hay un cambio normativo. ¿Qué es lo que se busca con la transición? Respetar unas expectativas legítimas de una persona que estaba próxima a cumplir con los requisitos para que se le otorgara la pensión de cualquier tipo de pensión. Entonces, con la ley 100 del 93 se crea el régimen general de pensiones y el artículo 36 de la misma norma establece también una transición y dice, vea, hay gente que tiene una expectativa legítima y le vamos a respetar esas expectativas legítimas. No vamos a mirar
no vamos por decirlo así, a dañar de tajo o a cercenar de tajo su expectativa legítima, sino que tiene que haber una transición para que esa persona que estaba a puertas de adquirir una pensión no se le venga una nueva norma a dañar esa expectativa. Yo por ahí alcancé a leer que hay personas que tienen preguntas por fuera del contexto. Eso también lo pueden hacer, o sea, no hay ningún problema, para eso estamos acá. Y la idea, pues obviamente, es que aprendamos de todo. Y la pregunta, si sea fuera del contexto, bienvenida sea, doctor Anderson. No sé si se pueda leer en ese momento y si la persona Por desea supuesto, preguntarla. doctor. Si la persona desea, porque pues obviamente esto es para ustedes, los afiliados de Comedal, y cualquier cosa acá estamos para preguntar pueden preguntar lo que quieran. Perfecto, doctor. Pues la doctora Marilena tiene una consulta, ¿sí? Dice, una persona que cumplió edad y semanas y ya tiene radicado recibido en espera de la resolución de pensión, pero firma un contrato reciente por orden de prestación de servicios, ¿lo pueden obligar a cotizar pensión? Bueno, a ver, entonces, lo que la doctora nos está preguntando es, ella ya radicó la documentación Sí, para señor. que se le otorgara la pensión, ¿cierto? Ujú. Y tiene la constancia de radicación. Entonces, cuando la persona radica la pensión y tiene esa constancia, y además de ello, tiene las semanas y la edad, el empleador y la persona ya no está obligada a cotizar a pensión, dígase bien, a pensión. Pero el empleador o el contratante está en la obligación de exigirle el tema del pago a la salud. A la salud sí, pero no a pensión. ¿Por qué? Porque el artículo 17 de la Ley 100 del 93 establece e informa que el empleador y en esta medida también el contratante no está en la obligación de exigir cuando la persona cumple con los requisitos mínimos para acceder a la pensión de vejez. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para acceder a la pensión de vejez? Que tenga la mujer 57 años al día de hoy y el hombre 62 años y que tengan 1.300 semanas como mínimo. Entonces, si yo tengo 1.300 semanas y tengo mi edad, no estoy en obligación porque ya tengo mi derecho a la pensión, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. no deberían exigirle ese pago a la seguridad social. Frente al tema de pensión, Sí. Sí, la ¿Listo? doctora aclara que no es de alto riesgo, sino que es normal, ¿cierto? No Entonces, importa, no importa que eso. sea de alto riesgo o que Ujú, sea normal, ¿cierto? ujú. Pero, pero ahí no hay ningún problema. O sea, si la persona tiene el número mínimo de semanas, que son 1.300, y tiene los 57 años de edad, reclamo mi pensión, y el empleador no está en la obligación, e incluso el empleador no está en la obligación de cotizarle. Doctor, vamos a la anterior, que todavía no he terminado con esa. Qué Eh, pena. sí, doctor, pues la doctora le aclara que pues tiene 60 años, 1.600 semanas, ya tengo el radicado, entonces ahí pues quiere como fortalecer un poquito más. No, ya no tienen por qué exigirle. El artículo 17 de la ley del 93 establece que pues, no es obligación, eh, que se le exija cotizar más al sistema. Pues ya tiene 1.600. ¿Ella está en Colpensiones o está en el fondo privado? Bueno, esperemos la respuesta, doctor, Bueno, listo, perfecto, claro. En sí, Colpensiones, bueno, una pregunta, sí, en Colpensiones por aquí sí. respondió. Eh, Doctor Anderson, ¿será que nos volvemos a las otras dos claro, diapositivas? claro, qué pena Que con hacia atrás, usted, hacia doctor. atrás. Sí, permítame que, como estoy presentando y a la misma vez estoy viendo las Claro, preguntas, se me va adelantando. no hay problema, no hay problema, no hay problema. Antes, Listo, muchas ahí. gracias. Qué lástima que... No, la atrás, atrás. Bueno, una más adelante. Listo, ahí. Bueno, listo. Entonces, hay otra pregunta, me dijeron. Sí, doctor, tengo Sí. otras preguntas por acá.
Bueno, en el chat nos aparece una pregunta por parte de la doctora Pilar. Nos dice, buenas tardes, ¿cuál es el alto riesgo del personal del IMPEC? El alto riesgo del personal del IMPEC es para la gente que el solo hecho de trabajar en el IMPEC ya es un alto riesgo, ¿cierto? Entonces, ellos los cobija la ley 32 del 86, creo que es, no me acuerdo bien del año, es la ley 32. Entonces, esas personas, por el solo hecho de trabajar en el IMPEC, tienen esa posibilidad de pensionarse con alto riesgo. Y esa gente lo único que tiene que demostrar es que trabajó 20 años continuos y a los 55 años se pensionan. Acá no estamos hablando pues como el tema de alto riesgo del IMPEC, porque es otro régimen diferente, sino que acá estamos hablando un poco más de los civiles, por decirlo así, de la gente que trabaja en alto riesgo, pero que no son funcionarios del Estado, Obviamente, se toca acá también porque ellos están cubiertos por el alto riesgo. ¿Por qué alto riesgo? Pues obviamente es sobre todo la gente que está expuesta a ese factor de riesgo, trabajar ahí en esas cárceles, expuesta de pronto a un motín, o a que se escape el preso. Entonces esa gente tiene alto riesgo. Y hay unos regímenes exceptuados, entre esos están las fuerzas militares, que son las fuerzas, la policía, el ejército, la fuerza aérea, y ellos ya tienen un régimen totalmente diferente, porque los del IMPEC los pensiona con pensiones. A los del IMPEC los pensiona con pensiones. En cambio, a los militares, sea pues obviamente tengamos el contexto de Fuerzas Armadas de Colombia, policía, la Fuerza Aérea y los militares, ellos tienen un régimen exceptuado, son regímenes exceptuados, lo mismo que los docentes. Los docentes también tienen un régimen exceptuado. En cambio, los del IMPEC, a pesar de ser funcionarios públicos, estos vienen, las pensiones se los vienen a reconocer con pensiones. Incluso frente al tema del sistema financiero y en el régimen de prima media y compresión definida, cuando el Estado nos habla de que hay por decirlo así, un desnivel, o se me escapa la palabra en este momento, o sea, que no es viable financieramente el sistema del régimen de prima media y de compresión definida, y por eso quieren poner a los fondos, y esa fue una de las razones de poner a los fondos, pues realmente el Estado no está haciendo esa diferenciación, porque es que obviamente las fuerzas militares y los docentes se van más de la mitad del presupuesto que le toca cubrir para pasar a Colpensiones. En este momento la entidad Colpensiones está recibiendo un montón de afiliados porque la gente ya se quiere pensiones con Colpensiones, no se quiere pensionar con el fondo privado porque sabe realmente cómo hacer la pensión en el fondo privado. Entonces todo eso también enriquece el régimen de prima media compresión definida. Entonces, volviendo al tema de la expectativa legítima, entonces, ¿la expectativa legítima qué es? La expectativa es legítima en el momento de la transición, presupone pues la probabilidad cierta y una consolidación futura correspondiente a un derecho. Entonces el Estado no puede venir a introducir una nueva norma sin respetar a esas personas que tienen una posibilidad de pensionarse con el tema del alto riesgo. Entonces el segundo régimen, doctor, nos devolvemos una diapositiva si es tan amable. Bueno, entonces a esta. Entonces, el primer régimen especial. Permítame, doctor, entonces ya le Hágale ayudo. tranquilo, hágale tranquilo. Vamos entonces acá. Siga la otra. Sí, señor. Si es tan amable. Ahí, por favor. Listo, perfecto, doctor. Muchas gracias. Entonces el primer régimen especial de alto riesgo, entonces hay un régimen de transición. Hay un régimen de transición para alto riesgo. Siempre hablamos del régimen de transición y mucha gente se pensionó con el régimen de transición frente al tema de la pensión de vejez normal, pero nunca, o por lo menos yo trabajé mucho tiempo en el Seguro Social. Antes de dedicarme pues a ser abogado independiente, trabajé mucho tiempo en el Seguro Social y en esa época estaba pues obviamente en vigencia el decreto 2090, sin embargo yo nunca vi una pensión de alto riesgo por transición, como si no conocieran la norma. Y yo, pero ¿por qué no reclaman alto riesgo por transición? Entonces, ¿qué dice la norma?
La norma dice, las personas que en el momento entra en vigencia este decreto, el decreto 1281, tengan 35 años de edad si son mujeres, o 40 años de edad o más si son hombres, o 15 años de servicios cotizados, serán estudiados su norma de pensión de alto riesgo bajo no el segundo régimen pensional de alto riesgo, sino bajo el primer régimen pensional de alto riesgo. Y serán establecidos en el régimen anterior, o sea, el decreto 58, pero la fecha es el 23 de junio, o sea, el 23 de junio esa persona tiene que tener o 35 años de edad si es mujer, 15 años de edad si es hombre, 40 años de edad si es hombre, o 750 semanas o 15 años cotizados. 750 semanas o 15 años cotizados, para que se le aplique esa pensión de alto riesgo. Entonces ahí lo complicado es el tema de que del tema de, bueno, si cumplen con ese requisito, no lo cumplen. Recordemos que establece que tienen que tener esas 750 semanas, o lo que es equivalente a 15 años. Pasemos a hablar ya entonces del segundo régimen pensional de alto riesgo. Este régimen especial de alto riesgo, que es el decreto 281 del 94, empieza pues obviamente a regir el 23 de junio del 94, y acá sí consagran qué actividades son de alto riesgo, ¿cierto? Entonces, las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador se consideran actividades de alto riesgo para la salud del trabajador, y el artículo primero nos consagran quiénes son. Yo ya he venido diciendo desde el principio de la exposición cuáles son los trabajadores de alto riesgo. Entonces, pues obviamente ahí están. Trabajadores con exposición a radiaciones ionizantes, los trabajadores con exposición a altas temperaturas, más de las permitidas por las reglas de las reglas de salud ocupacional en el trabajo, las de sustancias cancerígenas, las de minería, y eso, entonces ahí es cuando se consagra esa taxatividad de alto riesgo. Uno podría como abogado pensar, bueno, la pregunta que me hicieron anteriormente, es que yo estoy expuesta a esta actividad, como plantearle al juez que realmente este beneficio de alto riesgo no es taxativo, sino enunciativo, y decir, vea, el decreto como tal no establece que sean estas las actividades de alto riesgo solamente, sino que pues obviamente argumentando que están expuestos a una expectativa de vida saludable inferior a la que la gente realiza la actividad normalmente, pues no tenga catalogadas estas actividades de alto riesgo de manera taxativa, sino enunciativa. Podría uno como abogado tratar de presentar una demanda en ese sentido, pero pues obviamente los jueces realmente son muy restrictivos frente a los temas cuando van a dar alguna pensión. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Están entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna inquietud? Sí, Sí. Muy bien, Sí. les cuento que nuestros asociados están bastante inquietos. Hay algunas preguntas que le quieren compartir. Claro que sí. Un caso muy puntual que le quiere compartir la doctora Valentina, y hay varias preguntas del doctor Jaime, ¿sí? Entonces, si lo desea, pues le leo el caso, porque es como un casito que le quiere compartir la doctora Valentina. Yo con paréntesis, yo tengo un programa en la radio, y pues no es que me esté haciendo publicidad, sino que yo tengo... Pero es cierto, entonces, sí señor. Esos los domingos de 10:30 a 11 en Morera Isman. Entonces yo tengo siempre preparado un tema. Y le digo a la gente, hombre, pregunten, porque la pregunta que usted está haciendo, otro radio escucha, puede estar en una situación similar. Entonces muchas veces son casos que uno dice, es que hay casos específicos, uno tiene que mirar la documentación, pero esa pregunta puede ser válida también para otra persona. Entonces siempre le digo a la gente, pregunte lo que usted desee, porque esa pregunta hace que otra persona que tenga esa misma situación, pues se responda, ¿cierto? El programa es los domingos de 10:30 a 11 por los 790 AM.
Munera Isman Radio, ese es lo que llaman el paisita. Y ahí la gente llama y pregunta y hablamos también hemos hablado del tema de los GPP, hemos hablado pues de varios temas pensionales, frente al tema de la ineficacia de la afiliación, que acá dimos una charla frente al tema, también preguntan demasiado. Y doctor, qué pena que no estoy dejando hablar. No, pues cómo se le ocurre, doctor. Simplemente para incluso recordarle a nuestros asociados que también las grabaciones de nuestros encuentros se encuentran en YouTube, en el YouTube de la cooperativa. Allí están todos los encuentros que hemos tenido con el doctor Raúl, ¿sí? Y también entonces nos ayuda precisamente a refrescar esos conocimientos y en caso de que nuestros asociados no hayan participado en algunas de nuestras charlas con el doctor, también se puedan desatrasar. Para la doctora Marilena, no en Bogotá, ya sí tiene que escuchar directamente desde la página de Munera Isman Radio, ¿sí? Entonces allí los domingos a las 10:30 puede escuchar al doctor Raúl, ¿cierto, doctor? Sí, señor. Muy bien. Bueno, doctor, unas preguntitas como para ir, digamos, pues fortaleciendo un poquito más el tema. La Listo, doctora perfecto. Valentina dice, doctor, ¿qué decir de empresas que suspenden la cotización especial de alto riesgo? Pues argumentan que la tecnología de las máquinas y los resultados de los detectores de radiaciones ionizantes no están marcando niveles que ameriten la cotización especial. Aclárese que se trata de enfermeros y auxiliares de enfermería, quienes en muchos casos tienen incluso más exposición que los mismos técnicos, quienes permanecen resguardados en los cuartos técnicos. Está muy interesante esa pregunta. Está en la obligación el empleador. Está en la obligación el empleador. El empleador mutuo propio no puede tomar una decisión tangencial y tan radical de decir que realmente no están expuestos a alto riesgo. De todas maneras, tendría que el empleador tener el visto bueno. Si no desea realizar la cotización de alto riesgo, primero que todo, un estudio por parte del ARL y una autorización también del Ministerio de Trabajo. Es más, la OGPP también tendría que estar ahí para determinar si el empleador está en esa facultad de suspender esa cotización especial de alto riesgo. Eso el empleador tranquilamente no lo puede suspender. No lo puede suspender. O sea, esa no es una decisión unilateral del empleador, porque es que las normas de seguridad social son de orden público y de imperativo cumplimiento. Entonces, ni siquiera de mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador se puede suspender esa cotización. Ni siquiera de mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque las normas de seguridad social son de orden público y de imperativo cumplimiento y no pueden las partes disponer de esa normatividad. Eso lo regula el legislador y ahí está consagrado. Y tienen que cumplirlo. No simplemente decir, de buenas a primeras, no es que esas máquinas son supremamente tecnológicas y ya no hay exposición a alto riesgo, no. Tiene que haber un estudio, tiene que haber un visto bueno, incluso por el tema del Ministerio del Trabajo. Incluso el Ministerio de Trabajo y con muchos médicos pasa, en los cuales los médicos hacen rondas muy largas y el Ministerio de Trabajo tiene que dar a la empresa esa autorización para esas jornadas adicionales, que no pueden ser incluso como 2 horas más. O sea, es un tema que muchas veces uno dice, bueno, ahí está la norma, pero no está la regulación como tal. O sea, es lo que se llama el deber ser. El deber ser de la norma establece unas obligaciones, sin embargo, en el mundo del ser no se aplica, por decirlo así. Entonces, en este punto, pues el empleador no está en esa potestad para determinar si la persona se encuentra o no se encuentra en alto riesgo. Obviamente, si hay una exposición a una radiación ionizante, está en obligación de cotizarle a alto riesgo. Entonces, tenemos el decreto 281 del 94, que en el artículo 2, modificado por el decreto 2150 del artículo 95, establece que los afiliados al Sistema General de Pensiones que se dediquen en forma permanente o por lo menos durante 500 semanas continuas o discontinuas
al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, o sea, las de alto riesgo, tendrán derecho a la pensión especial de vejez cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo siguiente. Recordemos que si la persona estuvo solamente un tiempo por alto riesgo, no se le va a reducir ningún tiempo y no va a tener esa posibilidad de reclamar la pensión de manera anticipada, por decirlo así, porque pues obviamente hay unos mínimos que tienen que cumplir para determinar si tiene derecho a esa pensión de alto riesgo. Entonces, no es el simple hecho de estar cotizando o trabajando un tiempo en alto riesgo, sino que tengo que cumplir con unos mínimos para acceder a esa pensión a los 55 años de edad, en el momento en que la persona pretenda radicar la documentación para el reconocimiento de esa pensión de vejez. Frente a la pregunta anterior, recordemos que el Colpensiones, el artículo 24 de la ley, creo que es el 24 de la ley 100 del 93, le da la facultad a la entidad de hacer el cobro coactivo al empleador que no está cotizando por alto riesgo. Hay varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia en los cuales el empleador no realizó la cotización por alto riesgo y el juez obliga a Colpensiones a pagar esa pensión por alto riesgo, toda vez que el empleado, al ser la parte débil de la relación laboral, pues obviamente no tiene por qué, por decirlo así, llevarse las consecuencias de una omisión por parte del empleador de hacer la cotización por alto riesgo y por parte del Colpensiones de no hacer el cobro correspondiente para que coticen bajo la modalidad de alto riesgo. Entonces, la pensión de vejez se reconoce por parte de las administradoras de pensiones, con base en la historia laboral del afiliado, donde conste el número de semanas cotizadas en forma especial, en forma de alto riesgo. Entonces, este decreto 281 ya nos está hablando de las administradoras. Entonces, este decreto dice, tanto los fondos privados como el fondo público están en la obligación, cuando la persona se encuentre con alto riesgo, de pagar la pensión en el momento que cumpla con los requisitos de alto riesgo. Sin embargo, con el decreto 2090 se establece que la entidad que va a reconocer las pensiones de alto riesgo es Colpensiones y no los fondos privados, por la forma en que se pensiona la gente en el fondo privado, que es con un capital mínimo de dinero que realmente es bastante y pocas veces la gente lo logra reunir, incluso si el empleador cotizara con los 6 puntos adicionales o los 10 puntos, dependiendo a la obligación que tenga para la cotización. Ni siquiera cotizando con esos puntos adicionales tendría la persona el capital mínimo para acceder a una pensión de alto riesgo. Pasemos a la otra diapositiva. Atrás. Entonces, en el segundo régimen especial de alto riesgo, que es el decreto 1281 del 94, condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial de vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos: haber cumplido 55 años de edad y haber cotizado como mínimo 1000 semanas. La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuiría 1 año por cada 60 semanas de cotización especial, adicional a las primeras 1000, sin que dicha entidad pueda ser inferior a los 50 años. Recordemos que el decreto de 58 no establecía el mínimo de la edad de los 50 años. Entonces, una persona que haya empezado a trabajar muy joven y que todo el tiempo haya trabajado en alto riesgo, pues obviamente podía pensionarse incluso por debajo de los 50 años. Pero este decreto 281 del 94 ya pone un mínimo que es de los 50 años y que tiene que tener mínimo 60 semanas cotizadas y que se va a disminuir cada año con cada 60 semanas adicionales cotizadas. Y recordemos que cada año tiene 51.43 semanas. Entonces, realmente, acceder a la pensión especial por alto riesgo es un tema que no es tan fácil de acceder a ella. ¿Por qué? Por la densidad de requisitos para acceder a la misma. Entonces, se tienen que, por lo menos, la persona tiene que tener como mínimo haber cotizado 1000 semanas en este decreto 1281. Pasemos, por favor, a la segunda diapositiva. Entonces, el cómputo de semanas de cotización para efectos del cómputo de las semanas que trata el artículo 20 se contabilizó exclusivamente semanas cotizadas de conformidad con el monto establecido en el artículo siguiente, pagadas
en cualquiera de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones. Recordemos que acá entonces, como ya existían los fondos privados que fueron creados con la ley del 93, el legislador en ese momento y el ejecutivo en ese momento no eran tan conscientes de cómo funcionaba ese fondo privado y por tal motivo se estableció en ese decreto que los fondos privados también reconocían pensión de alto riesgo, para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, el límite del régimen especial. Solo cubrirá trabajadores vinculados a las actividades que trata el artículo 1 del presente decreto, ¿cierto? Entonces acá hay unos límites, o sea, ya hay unos límites. El régimen de transición para acceder a la pensión especial de vejez, para acceder a la pensión especial de vejez, el tiempo de servicio y el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión especial de las personas que al momento de entrar en vigencia este decreto tengan 35 años mujeres o 40 años los hombres o 15 años de servicio. Serán establecidos en el régimen anterior al que se encuentran. Recordemos que acá ya incluso el tema del ingreso base de liquidación ya hay una disminución y ya incluso la gente no podía acceder al 90% por alto riesgo. ¿Por qué? Porque ya hay un limitante frente al tema del decreto 1281, que es el que estamos hablando actualmente. Recordemos que hay 3 decretos. El decreto 758 del 90, el decreto 281 del 94 y el decreto 2990 del 2013. Esos son los 3 decretos que han regulado el tema de alto riesgo en Colombia. Eso es importante que lo tengamos en la cabeza. Y que el decreto 2090 establecía que la pensión especial de alto riesgo iba a ir solamente hasta el 31 de diciembre del año 2014. Sin embargo, el decreto 2655 estableció y lo extendió hasta el 2024. O sea, hasta el 2024 van las pensiones especiales de alto riesgo. O sea que esa pensión de alto riesgo, a mi parecer, como estoy viendo la situación, tiende a desaparecer. O sea, pocas personas he conocido yo y llevo rato trabajando en el tema de pensiones que estén pensionadas con alto riesgo. Tenemos la segunda diapositiva. ¿Quiénes tienen alguna consulta, doctor Anderson? Bueno, doctor Raúl, tenemos una inquietud, pero es, digamos, externa al tema en el cual se encuentra en presentación y es por parte del doctor Jaime. Y es muy normal, doctor, que se den estas preguntas porque el tema de alto riesgo es un tema muy específico. Pero como acá sabemos del tema de pensiones, que si quieren preguntar del tema de pensiones, acá estamos con las puertas abiertas. Por supuesto, doctor. El doctor Jaime le hace una pregunta muy puntual. Él dice que él trabajó y cotizó durante 15 años, ya pensionado. ¿Es posible que me devuelvan ese dinero cotizado estando ya pensionado? Él cotizó a Colpensiones. No, ese dinero no se lo devuelven. ¿Por qué no se lo devuelven? Por el tema de por el tema de la estructuración o por el tema de cómo funciona el régimen de prima media con prestación definida. Entonces, sería muy bueno preguntarle al doctor cuántas semanas tenía cotizadas en su totalidad. Primero que todo, ¿en qué año fue que se pensionó? Si de pronto si nos puede responder ahí en el chat rápidamente para tener una respuesta un poco más concreta. Sin embargo, ¿por qué no se le devuelven? Recordemos que en el régimen es un régimen que es administrado por una entidad pública en el cual funciona de manera piramidal. Entonces nosotros los que estamos en la base estamos cotizando y con esas cotizaciones están pagando la pensión de las personas que ya están pensionadas. Ese número adicional de semanas le sirve a la persona es para poderse, para incrementar la pensión en el IBL, en la tabla de reemplazo. Entre más semanas tenga cotizadas yo en el fondo público, mi pensión va a ser mayor, va a haber una tabla de reemplazo mayor. Entonces, cuando la persona se le liquida al IBL, si le haya el IBL, dependiendo del número de semanas, se le va a dar una tabla de reemplazo. Entonces, no se puede porque es un fondo común. Es un fondo común en el cual todos estamos dando el dinero para la gente que está arriba, que ya está pensionada.
Entonces, por eso no se puede decir, venga, yo coticé 15 años adicionales, venga, entrégueme esos 15 años adicionales. No, porque uno está cotizando es para sostener la pensión de los que están pensionados. Pero lo que sí se puede mirar es el tema de una reliquidación pensional, dependiendo la tabla de reemplazo que le haya aplicado al momento de reconocer la pensión, porque si se exigen 1.300 semanas y la persona tiene 1.800 semanas o 1.900 semanas, se le tiene que aplicar una tabla de reemplazo hasta del 80%, conforme lo consagra la norma. Listo. Doctor, por aquí el doctor Jaime nos dice que en el 2007, ¿sí? O sea, que él fue pensionado con el derecho, él fue pensionado con el decreto 58 del 90, que también consagraba la pensión de vejez. Vea que estamos hablando de ese decreto con el tema de la pensión de alto riesgo. Entonces, el decreto 58 del 90, a él se tuvo que haber pensionado a los 60 años y con un 90% en la tabla de reemplazo. O sea, que por decirlo así, el IBL de él fue 5 millones, un ejemplo, a él se le tiene que aplicar una tabla de reemplazo del 90%. Cosa que quitaron, cosa que eliminó ya la ley 100 del 93 y cosa que eliminó el decreto 281 cuando hablamos de alto riesgo, del 94. Perfecto, doctor, estamos muy bien, no tenemos más inquietudes por parte de nuestros asociados. Entonces ya pues, doctor, podemos continuar. Claro, entonces tenemos, el régimen de transición no será aplicable cuando el afiliado se acoja voluntariamente al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetará a todas las condiciones previstas para dicho régimen. Tampoco será aplicable para quienes, siendo excluyendo el régimen de ahorro individual con solidaridad, decidan cambiarse al de prima media con presión definida, entendido como tal, el administrado por el IS o cualquier caja o fondo de previsión pública o privada. ¿Qué nos dice acá el tema? Que en el régimen de transición consagrado en este decreto 281, que recordemos que era que la persona tuviera si es mujer 35 años, o si es hombre 40 años, o 15 años cotizados, y empezaba con el tema del alto riesgo, y la persona se trasladaba al fondo privado, perdía, por decirlo así, que la transición es ese saco, perdía esa protección, esa transición para que se le aplicara el decreto de 58 del 90. Entonces, la persona que se traslada del fondo público al fondo privado perdía automáticamente ese beneficio del alto riesgo, así retornara nuevamente al fondo público. Me explico. Pensemos que la transición es un manto que nos está protegiendo a nosotros y que nos está diciendo, usted con ese manto va a poder acceder a unos beneficios de una normatividad anterior que es mucho más favorable a la que actualmente lo está cobijando, a la que actualmente lo va a cobijar. Pero si usted se traslada del fondo público al fondo privado, al régimen de ahorro individual con solidaridad, ese chaleco que lo está protegiendo se lo tiene que quitar y lo deja acá, porque allá al fondo ya pierde la transición. Cuando traslada al fondo ya pierde la transición. Y cuando regrese, si regresa, no se la vamos a volver a poner. Esto es lo que nos dice este decreto 1281 frente al tema de la pérdida de la transición para el alto riesgo. ¿Sí me están entendiendo, cierto? Frente al tema de la pérdida de transición del alto riesgo, que así también aplica cuando la gente se trasladaba de Colpensión, del Seguro Social, al fondo privado, cuando la persona estaba en transición normal, no estaba en alto riesgo, porque recordemos que también existe la transición para la gente normal, que por ejemplo como el doctor que se pensionó con el decreto 58, que es la pensión de vejez normal, y que se hubiera trasladado al fondo privado, perdía también la transición y no se pensionaba con los requisitos del decreto 58, sino que volvía nuevamente al régimen público, pero con lo establecido en la ley 100 del 93. Sin embargo, hay una sentencia de unificación, que es la sentencia SU 062 del año 2010, el cual hace una sentencia de unificación es de obligatorio cumplimiento y establece que si la persona tiene 750 semanas cotizadas la primera vez del 94, y entonces frente a este mismo principio también se podría hablar si que la persona tuviera 750 semanas cotizadas a la fecha de transición del 23 de junio del 94, pues obviamente tendría que volverle a dar el manto de protección para el tema de la transición con alto riesgo. Vamos bien hasta ahora. Bueno, bien, seguimos con el segundo régimen especial de alto riesgo.
Entonces, primero vamos a mirar unas características puntuales de ese régimen, ¿cierto? Entonces, inicia con la imposición de restricciones. ¿Cuáles son las primeras restricciones? Pues vea, primero que todo, van a haber unas actividades que son catalogadas con alto riesgo, y ya el Seguro Social, que en ese momento todavía existía el Seguro Social, ya no va a tener esa facultad de determinar qué actividad ejercía esa persona para determinar que era de alto riesgo. O sea, ya no va a hacer esa investigación diciendo que sí, que la persona estaba en alto riesgo por ejercer la actividad de estar todo el tiempo con pacientes que tienen VIH y la exposición frente a esa enfermedad, o con el tema de tuberculosis, sino que van a ser estas que tenemos nosotros, que impone pues el decreto 281. Entonces, reglamenta la ley conceptos privatistas. Entonces, minería subterránea, altas temperaturas, por encima pues obviamente los rayos ionizantes, de las sustancias cancerígenas, establece pues obviamente esas restricciones. Empieza a regir el 23 de junio del 94 hasta el 26 de julio del año 2003. Entonces es imposible que las personas tengan 500 semanas cotizadas en alto riesgo, porque entre el 23 de julio del año 1994 al 26 de julio del año 2003, solamente la persona va a poder cotizar 432 semanas en alto riesgo. Entonces aquí es imposible físicamente que la persona haya cotizado las 500 semanas con alto riesgo, sabiendo que entre el momento en que empieza a regir, que es el 13 de julio del 94, al 26 de julio del 2003, que empieza pues, a regir el decreto 2090, la persona tenga esas 500 semanas cotizadas en alto riesgo. Entonces es una característica en la cual uno dice, hombre, cuando se inventan este decreto, ¿será que fue omisión, no se tuvo en cuenta esta situación, o simplemente lo hicieron así con ese propósito? Son situaciones que hay normas que uno dice, esta norma cuando la hicieron, la pensaron bien, o la pensaron también que por eso fue que le hicieron así. Por ejemplo, también con el tema de la pensión familiar, que es una normatividad. Cuando uno estudia el tema de la pensión familiar, uno dice, hombre, ¿quién se va a pensionar con pensión familiar en Colombia con el régimen de prima media con pensión definida? Muy complicado, es difícil. Entonces, acá vamos pues con algunas características del alto riesgo. Entonces, actividades de alto riesgo durante 500 semanas continuas o discontinuas. Entonces, incorpora dos requisitos adicionales. Como mínimo 55 años cumplido y 1000 semanas cotizadas. Y de esas 500 mínimas en actividades de alto riesgo. Y la edad se disminuye en un año por cada 60 semanas cotizadas adicionales a las 1000, sin que pueda ser inferior a los 50 años de edad. Entonces, vea las restricciones que va introduciendo pues el decreto 281 del 94. Primero, que la persona tiene que tener 500 semanas cotizadas. Esas 500 semanas cotizadas es muy complicado tenerlas. Tiene que tener, obviamente, semanas anteriores a la vigencia del decreto 281. Entonces, por ejemplo, una persona que haya empezado a trabajar a partir de la vigencia de la norma, que es del 23 de junio del 94, y hasta la vigencia del 26 de junio del 2003, no va a tener las 500 semanas que exige el decreto 281 del 94 para pensionarse con el decreto con alto riesgo. Tiene que tener semanas adicionales anteriores para poderse pensionar con alto riesgo. Entonces, lo que le venía diciendo pues en la diapositiva anterior, entonces venga, porque me están diciendo 500 semanas sabiendo que no se puede, ¿sí? Y también está el tema de los 55 años, el tema de las 60 semanas adicionales, y que por cada semana adicional se va descontando y que no puede ser inferior a 50 años. O sea, la persona por más semanas que tenga no se va a poder pensionar a los 49 años. Es imposible. Como mínimo son 50 años trabajados o es de edad. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces el régimen de transición con el segundo régimen, recordemos que son 3, ya los habíamos hablado, que tengan esas 40 años de edad hombres, 35 años de edad mujeres. Ahí pues obviamente no lo especifiqué, pero acá los digo, 40 años de hombre, 35 mujeres o 15 años cotizados al servicio a la vigencia del decreto, que es el 23 de junio del 94. Entonces es un derecho adquirido, y al ser un derecho adquirido no es una mera expectativa,
Entonces, por eso, como estamos hablando ahorita, está en curso una conciliación y si la persona cumple con esos requisitos, tiene que responder, el Estado tiene que responder, para que le otorguen la pensión bajo el decreto 758 del 90, que es mucho más favorable por alto riesgo. Entonces, tenemos ya el tercer régimen, que es el último y es el actualmente vigente frente al tema de alto riesgo. Al final de la diapositiva hay un cuadro que es muy interesante, que eso es lo que nosotros realizamos al momento de presentar la demanda para contextualizar al juez frente al tema de las cotizaciones de alto riesgo y la posibilidad que la persona tiene de pensionarse con alto riesgo. Así, si se demuestra que estaba, pues, si se logra demostrar que la persona obviamente tenía esa actividad de alto riesgo, independientemente el empleador haya cotizado o no haya cotizado con alto riesgo, porque como estábamos diciendo, la Corte Suprema de Justicia ya ha establecido que el empleado no tiene por qué acarrear esa omisión, tanto del empleador en el pago de la cotización adicional del alto riesgo, como la omisión de Colpensiones, el día de hoy Colpensiones o el Seguro Social en la época, de no hacer el cobro correspondiente, el cobro coactivo al empleador que está omitiendo esa cotización. Entonces, se aplica a todos los trabajadores que laboren en actividades de alto riesgo. Entonces, entendiendo por actividades de alto riesgo aquellas en las cuales la labor desempeñada implique una disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad de retiro de funciones laborales que ejecutan con ocasión de su trabajo. Obviamente, nuevamente explica cuáles son los trabajos que implican alto riesgo y lo consagra también la sentencia C853, exposición a altas temperaturas por encima de los límites permisibles, por las normas técnicas de salud ocupacional, y así si la gente desea pues mirar esa sentencia, una sentencia interesante que es una sentencia constitucional, la 853 del año 2013. Pasemos a la segunda diapositiva, porque acá también nos habla de una transición. Entonces, esto vuelve, este nuevo decreto vuelve y reitera, vuelve y nos informa cuáles son las actividades que se generan de alto riesgo y vuelve y nos dice cuáles son las mismas, ¿cierto? Entonces, la unidad administradora aeronáutica, los trabajadores de exposiciones, trabajadores a sustancias comprobadamente cancerígenas, exposiciones de radiaciones ionizantes, que esa es como que la que más toca pues a la gente que trabaja en el tema de la salud. Nuevamente, este decreto ya puede ser como reiterativa, pues como cuáles son las actividades de alto riesgo, pero pues obviamente así lo establece el decreto y pues obviamente había que ponerlo. Pasemos a la otra diapositiva. Entonces, ya este decreto, el tercer régimen, ya es el que dice, hombre, vamos todas esas personas que el régimen de prima media con pensión definida es el único que va a establecer quiénes que son los que va a ser el único que va a reconocer la pensión de alto riesgo. Entonces, los afiliados al régimen de prima media con pensión definida de pensiones que se dediquen de forma permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior durante el número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante 700 semanas. Entonces, acá como mínimo nos establece que tiene que la persona cotizar 700 semanas en alto riesgo. La persona, para poderse pensionar con alto riesgo, tiene que tener 1.300 semanas y como mínimo 700 semanas en alto riesgo. Si no tiene 700 semanas en alto riesgo, pues obviamente no va a tener derecho a la pensión de alto riesgo. Así sean de manera continua o discontinua, pues no tiene que ser 700 semanas, son más o menos 15 años, un poco menos, son por ahí 14 años. 14 años trabajando como alto riesgo. Pues años más o menos, es más o menos 51.43 por 14. Sí, son incluso menos de 14 años. Son 13 largos. Entonces, esas personas que tengan esas 700 semanas se pueden pensionar bajo esta modalidad de alto riesgo, cuando reúnan pues los requisitos de las 1.030 semanas. Tenemos la segunda diapositiva. Entonces, la pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos. Haber cumplido 55 años de edad, ¿cierto? Sea hombre o mujer.
haber cotizado el número mínimo de semanas establecidas en el Sistema General de Pensiones, que al día de hoy son 1.300 semanas. La edad para reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá 1 año por cada 60 semanas cotizadas de alto riesgo, ¿cierto? Adicionales a las 700, ¿cierto? Entonces, yo no me puedo disminuir años si no tengo las 700. Entonces, si yo tengo 800 semanas, si tengo 900 semanas por alto riesgo, pues obviamente me voy a empezar a disminuir. Ahorita voy a mostrar el cuadro que es muy didáctico frente al tema de esa disminución para que lo tengamos en cuenta. Recordemos que desde el decreto 281 del 94 se le exige al empleador una cotización adicional frente al tema de las semanas de alto riesgo. Eso no lo vino a meter este decreto 2090, sino que viene desde el 281. También establece el mínimo de edad, como lo establecía el 281. No se puede por debajo de los 50 años de edad. ¿Qué diferencia hay entre el 281 y el 290? Que los decretos es que el otro establece 500 semanas y este nos dice que son 700. Entonces, vea, no vamos a poner 10 años, sino que le vamos a poner 200 semanas más, o sea, 4 años más, para que la gente pueda acceder bajo esta pensión de alto riesgo. Entonces, como venía diciendo anteriormente, cada vez se va estrechando un poco más esa posibilidad de pensionarse con alto riesgo. Tenemos una pregunta en el sistema. Pues doctor, en estos momentos pues vamos a mirar aquí en el chat en el que el doctor Daniel anteriormente nos informaba que él hace parte de los profesionales los cuales trabaja con radiaciones ionizantes. Entonces el doctor por aquí nos hace una pregunta y nos dice, acabo de terminar residencia de 3 años y la universidad cotizó a salud ese tiempo, pero no a pensión. ¿Uno podría pagar retroactivo ese tiempo como independiente para sumar las semanas de esos 3 años? Y otra pregunta, si uno se ha expuesto a radiación 1 año, le dieron dosímetro que comprueba que se expuso, pero no ha pagado la pensión de alto riesgo y quiere sumar esas semanas, ¿lo podría hacer retroactivo, hablando de trabajador independientemente? A partir de la ley 797 del 2003, está en la obligación el trabajador independiente de cotizar a la seguridad social, siempre y cuando éste tenga capacidad de pago. Entonces, es muy difícil cuando el tema del independiente. Nosotros hemos tenido, y apartándonos un poco pues del tema de alto riesgo, hemos tenido problemas incluso con pensiones y con los fondos privados cuando el independiente va a pagar esa falta de afiliación al fondo. Realmente, para mí sí tendría esa posibilidad, porque la norma establece. Incluso la OGPP puede venir a fiscalizar a las personas y decir, vea, usted estaba con posibilidad de pago a la seguridad social y no lo hizo, venga, pague un cálculo actuarial, así sea como independiente. Y a pesar, pues obviamente que es un tema como relativamente nuevo, está en esa obligación y la OGPP impone unas sanciones a la gente que está omitiendo ese pago a la seguridad social. Entonces, en este caso, pues obviamente habría que mirar, tendría que hacer el estudio, bueno, en la residencia, ¿por qué no le están cotizando la seguridad social en todos sus subsistemas? Que en este caso no solamente sería la salud, sino también la pensión. Y en el caso de por qué omitió pagar la seguridad social, si estaba en la obligación de pagar esa seguridad social, y si no la pagó, y si la pagó, ¿por qué? O si la va a pagar, tiene que pagarla con alto riesgo. Entonces habría que mirar bien ese punto, mirar. El residente, habría que mirar y estudiar esa situación, mirar. ¿El residente está en esa obligación de cotizar a la seguridad social como independiente? ¿O es la misma entidad a la cual le está prestando el servicio para que ésta cotice a la seguridad social en todos los subsistemas, no solamente en pensiones? Entonces, esa parte
sí me gustaría pues como consultar un poco más a fondo frente al tema del residente. Entonces, el empleador está en la obligación de cotizar, pero acá me genera esa inquietud frente al tema de la residencia. Pongamos lo que no fuera residente, sino que fuera un trabajador que no fuera residente, sino que trabajara directamente ya con la universidad, con el hospital. Y si omitió ese pago, pues estaría el empleador en esa obligación de cotizar y de pagar un cálculo actuarial frente al tema de esas cotizaciones omisas. Incluso ni siquiera existió afiliación, y por eso es que se tiene que pagar ese cálculo actuarial. Y lo tendría que pagar conforme pues, a las cotizaciones adicionales con alto riesgo. Muy bien, doctor, podemos entonces ya ir finalizando. Ya vamos a terminar. Eso, pues continuar para ir finalizando, sí. Claro que sí, doctor. Sí, bueno. Entonces, el monto de la cotización especial para las actividades de alto riesgo es previsto en la ley del 93. Entonces nos habla de 6 puntos y ya después nos habla de 10 puntos adicionales a cargo del empleador, solo a cargo del empleador, no del trabajador. Entonces, hay una sentencia del 2009 y hay unas muy recientes en el cual que no son imputables al trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esas cotizaciones que el empleador omite, no son imputables al trabajador. O sea, el trabajador lo único que tiene que demostrar, lo que nos dice esta sentencia, el trabajador lo único que tiene que demostrar es que estuvo en ese factor de alto riesgo para poder acceder a esa pensión. Y ya el Seguro Social o Colpensión es el que tiene que defenderse y hacer el cobro al empleador, no asumirlo el trabajador. Entonces, por ejemplo, cuando se presenta la demanda, uno presenta la demanda y por lo general, si es una empresa grande, Colpensiones solicita que se vincule el proceso judicial el empleador y que se pague esos puntos adicionales que estaba en la obligación de pagar. Cuando no se encuentra ese empleador, pero se logra demostrar realmente que la persona estuvo en ese, que eso es un tema complicado, sobre todo en el tema de pruebas, pero se logra demostrar que la persona estuvo en ese alto riesgo, se le obliga a Colpensiones a pagar esa pensión especial. Sí, incluso hay un principio, frente al tema de la pregunta anterior, hay un principio que es el principio en el derecho laboral, en el tema de la seguridad social, que es la primacía de la realidad prima sobre las formas. Entonces, muchas veces uno presenta demandas diciendo, es que la persona, independientemente del título que se le dé a esa vinculación laboral, sea un contrato de prestación de servicios, cualquier título que se le dé, si se configuran unos elementos como subordinación, salario, cumplimiento de un horario, se configura un contrato laboral, pero obviamente eso lo reconoce o eso lo decreta el juez en una sentencia. Entonces recordemos que el decreto 281, pues obviamente también va a tener una transición frente al decreto 2090 del 2003. Entonces, el régimen de transición es quienes a la fecha de entrada el decreto, que es el 31 que es en el 2003, si me escapa acá la fecha exacta, tengan 500 semanas cotizadas, tendrán derecho a que se le aplique el decreto 281. Una vez cumpliendo con el número mínimo exigido por la ley 797 del 2003 para acceder a la pensión. Entonces, se les ha reconocido las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban la actividad de alto riesgo. ¿Cuáles son las normas anteriores? El decreto 281 del 94. Entonces, este tercer decreto también tiene la transición, y es que esas personas al 26 de julio del 2003, que es cuando empezó a regir el decreto 2090 del 2003, se establece que si hubieran cotizado 500 semanas en cotización especial, tendrán derecho a que se le aplique la norma anterior, siempre y cuando tenga las semanas establecidas en la ley 797 del 2003. Para esa época se exigían 1000 semanas. Entonces, yo tengo 1000 semanas cotizadas y tengo 500 semanas
en alto riesgo al 20 de julio del 2003, se me tiene que respetar el tema del decreto 281 del 94, ya no se me van a exigir 700 semanas por alto riesgo, sino que solamente se van a exigir las 500 semanas por alto riesgo. Si estoy siendo claro frente al tema de la transición, esperamos pues que sí. Si no, me preguntan y trato nuevamente de explicarlo. Entonces, el régimen de pensiones especiales para actividades de alto riesgo previstas en este decreto solo cubriría a los trabajadores vinculados a las mismas hasta el 31 de diciembre de 2014. Ese límite de tiempo previsto en ese artículo podrá ampliarlo parcialmente o totalmente el gobierno nacional por 10 años más. Entonces, este decreto fue ampliado hasta el 2024, que es un decreto, es el decreto 2655 del 17 de diciembre del 2014 y establece que la pensión de alto riesgo va a ir hasta el 2024. De ahí para adelante vamos a ver qué es lo que va a pasar, no sabemos. Por ejemplo, hay un tema de una pensión para víctimas del conflicto armado colombiano y la Corte Constitucional, mediante unas sentencias, ha venido ampliando esos plazos. Esperemos a ver en el año 2024 qué va a pasar con estas pensiones de alto riesgo, que como cada vez les estoy diciendo, cada vez se ven más limitadas y más estrechas y con una densidad adicional de requisitos que cada vez se vuelven un poco más complicadas de cumplir. Frente al tema del traslado, recordemos que ya este decreto 2090 establece que solamente es el Seguro Social hoy Colpensiones el que va a pensionar por alto riesgo, porque el decreto 281 sí establecía esa posibilidad de pensionarse. Entonces, los trabajadores que se dediquen a actividades señaladas por alto riesgo, que a la fecha de entrada en vigencia del decreto de 2090, se encuentran afiliados al régimen de ahorro individual con seguridad, deberán trasladarse al régimen de prima media, como se definida, en un plazo de 3 meses. Contados a partir de la fecha de la publicación del presente decreto. En este caso no será necesario que hubiera cumplido con el término de permanencia que trata el artículo 13, el literal del artículo 13 de la edición del 93, que decía que la persona tenía que estar 3 años en el régimen de prima media, en el régimen de ahorro individual. Cuando había escogido el régimen de ahorro individual tenía que permanecer 3 años. Ya eso fue modificado por la ley 797 del 2003, que empezó en vigencia el 1 de enero del 2003. Entonces acá no se le exige a esa persona que estaba cotizando por alto riesgo que hace 3 años más, sino que tiene un plazo máximo de 3 meses para retornar nuevamente a Colpensiones, al Seguro Social en esa época y decir, vea, yo estoy cotizando con alto riesgo, pero yo estoy en el fondo privado. Entonces yo me tengo que volver para el régimen público, que no es realmente un régimen público, sino que es administrado por una entidad pública. Entonces yo necesito volverme nuevamente para el Seguro Social para que se me aplique el alto riesgo. Entonces ahí tiene un plazo máximo de 3 meses esa persona, desde el 26 de julio del 2003 tiene 3 meses para devolverse al régimen de prima media con pensión definida y que pueda tener derecho a una pensión de alto riesgo. Bueno, este es el tema pues, de la definición del artículo primero del decreto 2090, pues obviamente es el campo de aplicación de ese decreto, que viene a ser similar al del decreto 281 del 94. Entonces, este decreto, ¿cuáles son los requisitos? Que es el actual vigente, o sea, este es el que tenemos de pronto que parar un poco más de bolas. Las personas posiblemente que están considerando por alto riesgo. Entonces, primero, estar afiliado al régimen de prima media con pensión definida, que es hoy lo que llamamos Colpensiones. Una dedicación permanente al ejercicio de actividades de alto riesgo. Efectuar una cotización especial adicional, al menos por 700 semanas continuas o discontinuas. Acreditar 55 años de edad, indistintamente el género. Requisito ontológico que se disminuye por cada 60 semanas de cotizaciones especiales adicionales a las mínimas requeridas para el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a 50 años. El monto de la cotización especial adicional en el Subsistema General de Pensiones, hay unas variaciones porcentuales, pero por lo general a partir del 28 de julio es más 10 puntos al tema de la cotización. Con el decreto 281 nos hablábamos de 6 puntos adicionales.
Entonces, el número mínimo de semanas acreditadas en el régimen de prima media con pensión definida, recordemos que a medida que empezó el año 2003, el año 2004, iban con 1000 semanas, empezó ya después, a partir del 2005, se empiezan a incrementar, se empieza a incrementar 25 semanas por cada año y al 2015 ya llega el techo. O sea, desde el año 2015 ya llega el techo, que son 1.300 semanas cotizadas. Entonces, el día de hoy, una persona que desee pensionarse bajo la modalidad de alto riesgo tiene que tener mínimamente 1.300 semanas cotizadas. Pero una persona que en el año 2003, año 2004, desea pensionarse bajo la modalidad de alto riesgo, pues obviamente tenía que tener 700 semanas cotizadas por alto riesgo y tenía que tener 1.000 semanas, porque recordemos que es la densidad mínima que consagra la ley 797 del 2003. Entonces, que empezó a incrementar el número de semanas hasta llegar a las 1.300 en el año 2015. Vamos pasando esta es la tabla que yo les quería mostrar, donde uno empieza a hablar de 50 semanas adicionales. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar acá, semanas mínimas cotizadas. Entonces, las semanas mínimas cotizadas que una persona tiene que tener para poder acceder a pensión de alto riesgo. Entonces, el mínimo es, yo tengo que tener 1.300 semanas y tengo que tener 700 semanas cotizadas con alto riesgo y 55 años de edad. Si yo tengo 1.360 semanas, tengo que tener 750 semanas y me puedo bajar a 54 años de edad. Si yo tengo 1.420 semanas, tengo que tener 820 semanas por alto riesgo y me puedo bajar a los 53 años de edad. Entonces, una persona a los 50 años de edad, sea hombre o mujer, para poderse pensionar con alto riesgo, tiene que tener 1.600 semanas cotizadas normales y tiene que tener 1.000 semanas cotizadas por alto riesgo. Entonces, vean acá como que lo difícil para mí, quedar pensionado con alto riesgo. Entonces, nosotros hemos tenido acá procesos de alto riesgo y no hemos tenido muchos, hemos tenido pocos. Y los de alto riesgo que hemos trabajado son gente que tiene 1.300 y 700 semanas de alto riesgo. Incluso ya tienen 60 años. No, ni siquiera tienen los 55, tienen 60. Porque una persona que se pensiona con los 50 años de alto riesgo tiene que tener 20 años cotizados en alto riesgo. ¿Sí me hago entender? Entonces, siempre es un parangón complejo para acceder a esa pensión de alto riesgo. Listo. Entonces, ya acá hablamos del tema de la pensión de alto riesgo, los tres regímenes que existen, la finalidad, los tres regímenes que han existido frente al tema del alto riesgo, el régimen actual que es el decreto 2090, y que esto va hasta esta fecha del 2024 y esperemos a ver si siguen ampliando ese decreto, esa pensión especial por alto riesgo. Espero pues obviamente que haya quedado claro, es un tema que es muy especial, es un tema que realmente no muchas personas tienen derecho a esa pensión de alto riesgo, entonces se vuelve de pronto muy específico y de pronto la gente dice, bueno, pero es que yo no estoy acá, pero es bueno saberlo también, y sobre todo ustedes que son médicos y que conocen a todas las personas que trabajan en este tipo de radiaciones ionizantes más que todo. Muchas gracias, doctor Raúl, por este espacio, por estos conocimientos que nos acaba de compartir. Es muy valioso para la cooperativa, que incluso para nuestros médicos, porque muchos de ellos son especialistas en radiología y le han aclarado mucho esas inquietudes que han presentado a lo largo de nuestra exposición. Un agradecimiento muy especial, doctor. Sé que todavía tenemos varios temas que iremos evacuando durante todo este segundo semestre que vamos a iniciar, y la idea es seguir fortaleciendo precisamente esos conceptos que nuestros asociados ven de alta relevancia en cuanto a todos estos regímenes de pensiones y cómo pueden, digamos, tomar su mejor elección y pues cómo puede ayudarles también con ese proceso de régimen pensional. Claro, no. Doctor, para cerrar. No, que recuerden que estamos pues como siempre a la disposición de los asociados de Comedal y acá con las puertas abiertas.